El análisis secuencial consiste en la construcción de un diagrama en el cual se muestre paso a paso cuáles fueron los hechos que sucedieron hasta dar como resultado el accidente que estamos investigando. Esta secuencia puede ser una secuencia simple de una serie de hechos que se encadenan uno detrás de otro, o puede tener algún tipo de ramificación que se van juntando las distintas ramas hasta dar por origen la última secuencia o el último evento, que es el accidente. ¿Sí? De este modo, cuando está bien construido, vamos a tener dibujado o formando parte de ese diagrama aquellos hechos que necesariamente ocurrieron, y sabemos que evitando algunos de todos estos hechos, se interrumpe la cadena y no se produce el accidente. ¿Sí? Obviamente que algunos de estos hechos van a ser hechos que normalmente debían ocurrir y otros no. Entonces, allí los vamos a tener todos puestos para poder elegir el mejor modo de prevención, si evitar que ocurran las cosas indeseables o evitar o cambiar el proceso para que no sea posible que se reitere el accidente. El análisis de cambios guarda muchas similitudes con el análisis secuencial, pero en este caso se trata de construir dos diagramas. El primer diagrama es el análisis o la secuencia lógica de cómo debieron haber sido hechas las cosas de acuerdo a lo que estaba previsto y que no hubiera dado como resultado el accidente. El segundo diagrama es a construir o a complementar el diagrama anterior con aquellos cambios con respecto a la situación normal, es decir, indicar cuáles son las cosas que se hicieron distinto de lo que normalmente debió haber sido hecho. Debió haberse, no sé, ajustado una tapa y no se ajustó, debió haberse tomado alguna previsión que no se tomó. Ese tipo de cosas es las que se van colocando en el análisis de cambio. Una vez que está listo este esquema de cómo debió haberse hecho y cómo efectivamente se hizo, qué fue lo que cambió entre una situación y la otra, la idea es encontrar en estos cambios cuáles son los que dieron origen al accidente. No necesariamente todos los cambios que registremos van a ser causa del accidente. Una vez detectadas las causas, lógicamente vamos a ver cuáles son las medidas preventivas o correctivas para que esto no vuelva a suceder de ese modo. El árbol de causas es el método que sugiere la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Este árbol de causas se estructura en función de compuertas lógicas, las que se denominan I y las denominadas O. Es decir, vamos construyendo las causas del evento teniendo en cuenta si esas causas, cada una por sí sola, fue capaz de dar lugar a la causa siguiente. Esto sería una compuerta O. Con cualquiera de esas causas que ocurran una u otra es suficiente para dar origen a la causa posterior. Y también se usan las compuertas I, que es aquel caso donde es necesario que concurran dos o más causas para que se dé la siguiente causa. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un incendio, es necesario que exista calor y combustible para que se produzca el incendio. Ahora, en la causa calor podría ser que se produzca por un cortocircuito o por una sobrecarga. Cualquiera de las dos cosas en una instalación eléctrica daría origen al calor, pero es necesario contar además con el combustible en el nivel siguiente para que se produzca el incendio. Este árbol de causas se construye
sirve sobre todo cuando estamos buscando causas físicas, como las que acabo de mencionar, pero también es posible utilizarlo complementariamente para causas de tipo organizativo o gestión. Es una construcción lógica de cómo se van enganchando las causas entre sí. El diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa es un método que consiste en agrupar en 6 grupos diferentes las causas posibles. Se caracteriza por no tener un ordenamiento demasiado lógico, es flexible como para permitir poner las causas inconexas entre sí o para ir estructurándolas en un árbol cuando se relacionan una con otra y se va conformando así el famoso diagrama de espina de pescado. Estos grupos se conocen también como las 6M, ya que las causas se agrupan básicamente en mano de obra, temas que tienen que ver con la máquina, o con el material, o con el medio ambiente, o con el método de trabajo, o con las medidas. Una vez que se ha logrado detectar todas las causas posibles, se pasa a un análisis posterior para ver cuál de ellas forman parte o dan origen a una causa raíz. Lo importante de este método es comprender que para que sea fructífero es conveniente realizar también, como en todos los anteriores, pero sobre todo en este, un trabajo interdisciplinario donde cada uno de los especialistas o de los que más entienden en cada uno de estos grupos puede hacer su aporte y aportar al mismo tiempo en los otros grupos. Aquí la dinámica consiste básicamente en anotar todas las causas posibles y una vez que están anotadas, hacer la selección de aquellas que el equipo interdisciplinario entiende que son las más importantes o las que más probablemente hayan dado lugar al accidente. Un buen complemento al diagrama de espina de pescado es el esquema de los 5 por qué. Esto consiste en, una vez seleccionada una de las causas evidentes o inmediatas, comenzar a preguntarse por qué ocurrió eso y por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué y por qué y por qué. Y en general, con preguntárnoslo 5 veces adecuadamente, ya nos vamos a encontrar con una causa raíz. Una causa raíz es aquella que se encuentra en nuestro sistema de gestión, en nuestro modo de hacer las cosas. Una vez que llegamos al sistema de gestión, no es necesario seguir preguntándose más. Ahora, la verdad es que para que este sistema funcione, este método, esta técnica de los 5 por qué, es necesario tener cierta habilidad y coherencia en el momento de hacer las preguntas. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de una intoxicación con monóxido de carbono. Podemos hacernos las preguntas que nos lleven a buen puerto o que no nos lleven a ningún lado. Digamos que una intoxicación de carbono, nos preguntaríamos por qué se produjo la intoxicación de carbono y diríamos que porque respirar monóxido de carbono hace daño. ¿Por qué hace daño? Porque el monóxido de carbono se queda en la sangre. ¿Y por qué se queda en la sangre? Porque sus propiedades químicas hacen que no pueda producirse el intercambio alveolar dentro de los pulmones. ¿Y por qué sucede eso? Porque las propiedades del monóxido de carbono son distintas de las propiedades del dióxido de carbono y del oxígeno. ¿Y por qué sucede eso? Y nos podemos ir preguntando por qué, y no vamos a llegar a ningún puerto, a ningún lugar seguro, sino que vamos a estar cada vez enredados en temas, digamos, cada vez más técnicos y que no nos ayudan a resolver o a prevenir nada. Ahora, si por la misma intoxicación de monóxido de carbono nos preguntamos por qué se produjo y decimos que, por ejemplo, porque había una alta producción de monóxido de carbono en el ambiente. ¿Por qué había esa alta producción de carbono? Porque estaba fallando el quemador. ¿Y por qué fallaba? Porque le faltó el mantenimiento. ¿Por qué le faltó el mantenimiento? Porque no estaba contemplado dentro de la rutina de mantenimiento. ¿Y por qué? Porque cuando se generan las rutinas de mantenimiento no se hace una evaluación de riesgo o no se tiene en cuenta la evaluación de riesgo, allí ya vamos a haber encontrado
dos elementos que son dos causas raíz, dos causas básicas. Una tiene que ver con la rutina de mantenimiento, ¿sí? Y con el modo en que se plantean las rutinas de mantenimiento, y otro tiene que ver con qué se hace, si es que se hace, una evaluación de riesgo. Es decir, ante el mismo evento, hacer de un modo conveniente o no las preguntas es la diferencia entre tener éxito en la búsqueda de la causa raíz o no.